En el presente video abordaremos distintos filósofos como Marx, Dewey, Bourdieu, Hegel y Freire, para conocer cada una de sus posturas acerca de la educación y un contraste con la actual educación. Karl Marx fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital, partiendo de que solo el trabajo humano produce valor. Karl Marx señaló la explotación del trabajador, pretende en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Si bien Marx no se dedicó a escribir específicamente sobre la pedagogía, realizó aportes claves tales como la crítica al modelo de la escuela tradicional, la necesidad de la educación, la implementación de una educación politécnica y el derecho a la escuela obligatoria y gratuita. Marx y la educación. Centra su estudio en el mundo del trabajo y la producción. Para Marx, la educación es parte del sistema de producción capitalista. Es el medio de diferenciar la producción social. Para él, la escuela reproduce la fábrica. Ambas producen y reproducen la división social del trabajo y la división entre trabajo físico e intelectual. La escuela debería centrarse en la realidad del trabajo. Pierre Bourdieu nació en el año 1930 en Francia y murió en el año 2002. Fue un sociólogo. En su libro La reproducción, publicado en el año 1970, este libro es una teoría de los sistemas de enseñanza. La teoría de la reproducción de Pierre se basa en la idea que la educación funciona como reproductora de la cultura. En esta nos habla de una educación sistemática a través de los sistemas educativos de cada país, y estos implican una imposición de doble arbitrario de el cultural y el método para inculcar dicho arbitrario. El arbitrario cultural es la selección, el recorte de una parte de la cultura para ser enseñada por medio de la educación. Para Bourdieu, la parte seleccionada de la cultura que se transmite es la alta cultura, es decir, la cultura de la clase dominante, la que es socialmente aceptada. A través de la educación se reproducen los intereses culturales y los gustos sociales, y estos generan desigualdades. La escuela, según Bourdieu, nos dice que la escuela no promueve el cambio social, sino que crea desigualdades tanto como sociales y culturales, reproduciendo el orden social. Estos imponen pautas a través de la figura de autoridad que es el profesor, y también reproduce la cultura dominante, ya que el currículum está hecho por la clase dominante. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán nacido en Göteborg, recibió su formación en el Tübinger Institut. Le fascinaron las obras tanto de Platón como Aristóteles, Descartes, así como la Revolución Francesa. Hegel decía que la educación debe proponer hacia el progreso, estudiando las lenguas clásicas, la historia, las matemáticas, la religión, y para lograr concentración y el orden proponía ejercicios militares. Se deriva la concepción hegeliana de hombre, que se caracteriza por la construcción de este con sus semejantes a través de la historia.
Paulo Freire es quizá el educador de mayor influencia en la pedagogía de los últimos tiempos en Latinoamérica. Él sostenía que la práctica educativa es todo esto: efectividad, alegría, capacidad científica, dominio técnico al servicio del cambio. Uno de los principales aportes de Freire a la educación es su crítica a la educación tradicional o llamada educación bancaria, una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno, una pedagogía que no toma en cuenta la experiencia y conocimiento de los estudiantes. Freire le apuesta a la formación de un sujeto crítico y reflexivo. Freire planteó que la educación debe convertirse en un proceso político, ya que cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre, y la sala de aula no puede ser indiferente a este proceso. Para el educador se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos: político en acción, aprendiz y maestro. Su propuesta consistió en la promoción de una educación humanista y la transformación total de la sociedad, a través de la liberación del individuo y el desarrollo de su conciencia crítica. John Dewey nació en 1859 y murió en 1952. Fue un filósofo y un educador norteamericano que lideró al movimiento de la educación progresista en su país. Sitúa el fin de la educación en el adiestramiento de los hombres, en la adaptación a su ambiente y en la reconstitución de éste, como de la manera más adecuada a sus deseos y necesidades. En 1903, Dewey había escrito asimismo Studies in Logical Theory, obra que en 1938 daría lugar a la lógica. Su principal objetivo era educar al niño completo, atendiendo su crecimiento físico, emocional e intelectual. Sin duda alguna, en la educación actual aún permanecen algunas de estas ideas, como las de John Dewey, de partir del interés del alumno, que es un aspecto muy importante para aprender por la vida. También Paulo Freire nos menciona que a partir de donde el alumno está,
Es lo que ahora se Sin duda conoce como los alguna, todos estos conocimientos previos de filósofos los tienen alumnos diferentes y tenemos que expectativas acerca de conocerlos la para partir educación, de esto. como por ejemplo Pierre Karl Bourdieu nos Marx, habla que de que nos se dice que deben la buscar educación la marxista participación buscó activa de suprimir la todos durante el degradación proceso y la educativo y también unilateralidad considera en la la que vivía responsabilidad inmerso y el hombre trabajar en ello. capitalista, Esto con es la un factor clave de la finalidad de que se educación actual. prepara al alumno George para el Hegel trabajo considera a la productivo. educación El como el ideal medio para que supremo la del hombre humanidad llegue marxista a la es el progreso perfección. de la Si humanidad, bien lo que es busca es eliminar las transformar a los clases alumnos, sociales. a sus pensamientos En y cambio, mejorarlos. Georg Wilhelm Y por Friedrich último, Karl Hegel Marx nos considera a la dice que la educación como educación una implica escalera preparar al que alumno a propende la hacia el naturaleza, progreso de la humanidad. trabajo y También sociedad, decía que la que educación es muy renueva a las importante personas abrir como al seres alumno a libres, la éticos y naturaleza, pues es espirituales. algo que nos Nombra el realiza acto la ley educativo como un general de segundo la educación. nacimiento. Se Pierre busca Bourdieu promover diversos nos valores, menciona que la la escuela es uno honestidad de los lugares y en el donde se civismo. reproducen las estructuras sociales y también del capital cultural, que es como nosotros heredamos de nuestra familia los conocimientos, pues la familia es el principal ejemplo que una persona tiene y toma inconscientemente todos los saberes. Paulo Freire consideraba la educación como una obra de arte, porque el maestro reescribe, repinta, porque se tiene que organizar, se debe de planificar todo con tiempo. Y también nos dice que el educador debe ser sensible, ético, porque tiene que respetar los límites de las personas y respetar sus sueños, al igual que sus miedos. John Dewey es el padre del pragmatismo, el cual se opone al aprendizaje memorístico, repetitivo y teórico de aquel entonces, con lo cual en ese entonces se llamó Escuela Nueva, la cual está centrada en aprender haciendo, en partir del interés del alumno, aprender para la vida y aprender a ser un ciudadano activo de la sociedad.